Argentina está a una victoria de sumar un nuevo título, uno grande a nivel de selección. Este sería categoría sub-20, pero sería la guinda del pastel, de un postre espectacular, de una enorme campaña que ha hecho esta camada de jugadores albicelestes. La cita es el domingo ante Marruecos en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Y con Alex Pareja, Richard Méndez y Marisa Lara vamos a meternos en la previa de este partido, pero más por el lado del simbolismo, lo que significaría, Alex Pareja, que Argentina gane, porque es el máximo ganador del torneo sub-20 con 6 campeonatos, buscará su primer título desde 2007, cuando derrotó a la República Checa. Sí, son los vigentes campeones del mundo, o sea, tendrían el campeonato mayor y el campeonato sub-20, te demuestra que están haciendo muy bien las cosas, como siempre en Argentina, o como casi siempre en las canteras, están integrando también, y eso es importante, el entrenador que veíamos ahí posando en esa infografía es Diego Placente, que también fue jugador, que fue el lateral izquierdo que jugó, entre otros muchos equipos en River Plate, que fue habitual en la selección argentina. Eran él y Juan Pablo Sorín, los laterales izquierdos titulares en aquella época, a principios de los 2000. Los pelilargos, le va el pelo así, que va una coletita muy chula. Sí, jugó en el Bayer Leverkusen, entre otros equipos también. Significa eso, significa que la AFA tiene un plan, significa que el mecanismo continúa produciendo futbolistas, a pesar incluso de que los mejores ya en esta edad, lo hemos comentado desde que arrancó el Mundial, ni siquiera han ido a jugar con Argentina, ¿no? Entonces, es un motivo de orgullo para ellos, para sacar pecho, pero también podrían decir exactamente lo mismo los marroquíes, que ya fueron la sorpresa en el Mundial de Qatar, que van a dar muchísima guerra en el próximo Mundial y que ya también dieron mucha guerra en los Juegos Olímpicos. Aquí Argentina es la tradición, Marruecos es la potencia emergente. Exactamente, me gusta. Y ya vamos a hablar de Marruecos, pero no le quiero quitar el espacio a esta Argentina, Richard, porque estamos viendo como una camada de jugadores que no está aquí por casualidad, que digamos que responde a un proceso en donde ha habido una reconstrucción de juveniles en Argentina. Es así como que el legado de Pekerman en todo su esplendor, la llegada de Placente, la conformación del plantel y más. Sí, a ver, en algún momento toda la estructura del fútbol juvenil y de fútbol base de Argentina a nivel de selección era lo que manejaba Pekerman, y de hecho Lionel Scaloni trabajaba junto a él, trabajaba el Bocha Batista. Había un grupo que seguía el diseño de Pekerman, y algo importante que logró Pekerman fue el apoyo de los clubes. En Argentina, en las categorías menores, a nivel de los clubes, no solamente de primera sino de segunda, pues ha tenido un crecimiento importante. Eso ha facilitado el trabajo. Siempre es mucho más sencillo cuando te llegan a la selección jugadores, aunque sean jóvenes, a aportar muchísima competencia, a mejorar, a fomentar la competencia por los puestos en un once titular. Y eso es lo que ha hecho que Argentina hoy en día tenga excedente de jugadores. Le sobran jugadores en estas categorías a la selección de Argentina, como para darse el lujo de hoy no tener, por ejemplo, a Mastantuono en esta convocatoria, porque no se lo permitió el Real Madrid. Ese proyecto, ese plan se puede sostener si estás en un país como Argentina, repito, donde las categorías menores de los clubes trabajan de la forma que lo haces, que tienes una gran cantidad de equipos también en la primera división, pero que están en la ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires. Entonces es mucho más fácil todo eso, mucho más fácil a nivel de convocatorias, a nivel de seguimiento. Digamos que esa parte del trabajo tuvo un hilo que se rompió el momento en el que cayó Mascherano a dirigir a la sub-20 de Argentina, pero de resto se ha logrado retomar. Esa es otra de las realidades. Hoy bajo el trabajo de Diego Placente, pues ha sido sin duda alguna algo importante que ha logrado alcanzar a Argentina. Creo que hoy nadie, salvo España, puede decir que trabaja las categorías menores de tan gran manera como lo hace Argentina. En Argentina, por ejemplo, existen los partidos de los torneos de reservas, que se enfrentan antes de los partidos de primera división. Pues los que juegan en el torneo de reservas son los chicos que están en su mayoría en categoría de sub-20, pero juegan con 17, 16 años, juegan dando ventaja para la categoría. Eso hace que cuando ya estás en la edad de 20 años, llegas a la primera división y ya tienes recorrido y minutos en primera división, se le acelera el proceso al jugador, se le gana madurez, y después los terminas viendo en esta clase de torneos, marcando diferencias con jugadores que son probablemente de la misma edad,
pero contra los que tienes más experiencia, más roce, más colmillo, más calle, por decirlo de alguna cosa. Parte de lo que le faltó a México justamente cuando le tocó verse con Argentina. Eso es lo que has dicho, perdona, Exacto. Caro, pero eso que has dicho, Richard, es clave. El factor experiencia, el factor calle. En el partido contra México lo vimos clarísimo. Los argentinos jugaban como veteranos, y leían el juego, cuándo hacer una falta, dónde hacerla, a quién hacerla, de qué manera hacerla. Tenían más calle que Google Maps. Y eso también aplica a los marroquíes, que tienen el mismo colmillo competitivo. Claro, claro. Ahora, esto no es casualidad. Esto ha sido un proceso que se remonta a hace 8 años y que ahora mandarían un mensaje importante. Y de eso te quiero preguntar, Marisa. ¿Qué mensaje mandaría Argentina al mundo si esta selección gana este mundial, esa final del próximo domingo, sabiendo lo que hizo la absoluta en Qatar 2022? Hola, ¿qué tal, chicos? Un gusto saludarles. Sin duda mandaré un mensaje de ganadores como lo son, y me parece que además la selección mayor eso es lo que hace, los inspira. Fueron días y días y días de fiesta en Argentina después de que se consiguió el campeonato del mundo, y todas estas generaciones han crecido viendo a esos grandes ídolos, jugadores que, como bien lo mencionan, no son el top de la sub-20 que tiene disponibles en tema de edad Argentina, pero que tienen ya este recorrido, jugadores que están en la primera división, que agarran oficio, que empiezan a debutar desde muy jóvenes y empiezan a agarrar este oficio que me parece va de la mano con el fútbol argentino. Hablar del fútbol argentino va con este oficio, justo dónde dejar las faltas, dónde caerse, dónde hacer tiempo, dónde provocar al rival. Creo que eso se ve muy reflejado en la estructura de esta sub-20. El mensaje sería claro, que las estructuras están triunfando, que el triunfo viene desde base, una selección sub-20 que justo su base es la sub-17 que llegó a esa final contra Alemania, que perdió en la sub-17, y que el mismo Diego Placente la llevó, conoce a estos jugadores. Por eso creo que ha tenido tan buen manejo ahora de este equipo, porque hay una continuación, una consecuencia de haber participado en la 17 y seguir con la mayor. Creo que el mensaje sería claro, jugadores como Diego Gorosito, que tiene 19 años, lateral por derecha, el mismo Milton Delgado, Gianluca Priestani, que juegan el Benfica, Julio Soler, jugadores que ya tienen esta experiencia y que se van desarrollando en primera. El mensaje, me queda claro, es decir, está funcionando desde abajo, y este es el fútbol argentino. Es como esa declaración de no solo triunfamos arriba, también lo hacemos abajo. Y en esa reunión, en esa concentración de jugadores, los chicos, los pibes cantan: el domingo a Marruecos le vamos a ganar y la vuelta vamos a dar. Hay mucha ilusión, pero también hay que hablar de Marruecos. Ojo, que se me viene a la mente lo que pasó hace un año, el pasado 24 de julio. La última vez que Argentina y Marruecos se enfrentaron fue un papelón. De la afición, de los jugadores, terminó ganando los jugadores de Marruecos. Fue muy duro para Argentina, era la Argentina de Javier Mascherano. Entonces, bueno, yo solo pienso en eso. Fue el debut, además, de Argentina en esos Juegos Olímpicos de París 2024. Mientras que Marruecos va a jugar su primera final sub-20 y buscará unirse a Ghana como los únicos países africanos en ganar este torneo. Te pregunto sobre Marruecos. Alex, empiezo contigo porque tienes muchas ganas de hablar de ellos. Es que es la potencia emergente. Piensa que el siguiente mundial se va a jugar en parte en el país, en Marruecos, junto con España y tal. Están incluso presionando para organizar la final ellos, y saben lo que se hacen. Es un proyecto a largo plazo. Están recogiendo los frutos del éxodo marroquí por toda Europa. Tienen muchos jugadores pues, que han crecido en otros países, estilo España, estilo Francia, y que por ascendencia pues pueden jugar tanto con los países donde nacieron o donde crecieron con la selección marroquí. Están haciendo un trabajo sensacional de escauteo, están haciendo un trabajo muy grande de convencer a los chicos, incluso ya en categorías inferiores. No esperan a que surja un Brahim de la vida y que digan, pues oye, que te está a punto de llamar a España, pues no, ahora lo trabajan incluso en selecciones inferiores, y es un equipo que sabe jugar a todo. Lo que te digo, es como Argentina, son dos equipos muy parecidos en el sentido de que no se preocupan tanto de lo estético a nivel colectivo, no es en plan de venga, vamos a proponer juego de posición, etcétera, etcétera, sino que son extremadamente competitivos, saben lo que hacer con la pelota, pero tampoco tienen problema. El otro día, Marruecos contra Francia, por ejemplo, en las semifinales, se ponen por delante, ¡pum!, echan todo el bloque atrás,
saben defenderse bien, es eso, dominan todos los estilos y luego tienen jugadores que son muy interesantes a nivel individual. Mamá, por ejemplo, me parece una copia de, además como van vestidos igual, que parece una copia de Cristiano Ronaldo jugando con Portugal, Yashim, tiene varios jugadores muy interesantes y sobre todo con mucha calidad individual. Lo que más me fascina de Marruecos es eso, que es muy parecido también a lo de Argentina. Como equipo trabajan muy bien, son muy solidarios, siempre están juntitos y tal, pero luego con el balón en los pies hay jugadores con muchísima calidad. El que más destaca sobre todo es ese Mamá. Estos Leones del Atlas, que en esos Juegos Olímpicos en el primer partido vencieron a Argentina en un partido muy controversial, ahí estaba jugadores de la sub-23, estaba Otamendi como capitán, Jerónimo Rulli y otra gran figura como Julián Ahí Álvarez. jugaban, perdona Caro, no jugaban en casa prácticamente, ¿eh? Los marroquíes en los Juegos Olímpicos de Francia jugaban en casa. Por supuesto, pero fue una sorpresa, ¿no? Que le terminaran ganando. Obviamente todo lo que pasó en el partido, la revisión de esa posición adelantada que le quitó un gol a Argentina, se entiende, ¿no? Pero fue una sorpresa y te pregunto por eso, Richard, si hay espacio para que Marruecos vuelva a sorprender venciendo a Argentina. ¿Sería sorpresa? Es que yo creo que nosotros no podemos ver a Marruecos como una sorpresa. No es justo con lo que ha pasado con Marruecos. A ver, Alex te adelantaba algo. Lo que pasó en la Copa del Mundo de Qatar con Marruecos es el aprovechar una diáspora. Marruecos hoy podríamos decir, tanto la selección mayor como esta, la sub-20, son selecciones más europeas que africanas, por decirlo de alguna manera. Ellos son más europeos que otra cosa. Suceden dos fenómenos en Marruecos. Uno es la diáspora, que tiene jugadores que bien sea o crecieron en Europa o nacieron en Europa, pero que tienen sus raíces marroquíes. Después de crecer, de desarrollarse jugando en un sistema de fútbol que obviamente es muy avanzado y muy superior a lo que ocurre con los clubes en Marruecos. Hoy tú ves esta selección, el arquero está en el Mónaco, tiene jugadores en la Eredivisie con el Cambur, tienes en la Liga, en la Jupiler League en Bélgica, tiene jugadores regados por toda Europa. Luego hay que basarse en lo que comenzó a suceder hace ya algunos años. El rey de Marruecos es muy fanático del fútbol, pero enfermo fanático del fútbol, y ha decidido darle todos los recursos para categorías menores, para apoyo a los clubes de la liga, para apoyar y dar asistencia a los jugadores marroquíes nacidos fuera de Marruecos que estén en Europa, o nacidos o hijos de marroquíes que estén jugando en Europa. O sea, ha sido un plan incluso a nivel del Reino de Marruecos, de dar apoyo y de dar asistencia a esos jugadores. No solamente lo que sucede con el futbolista que se forma en las canteras, no sé, por decir un ejemplo, del Real Madrid, y tiene un jugador que es de padres marroquíes, pero que está jugando en las inferiores del Castilla. Terminan siendo jugadores que al final van a nutrir a la selección de Marruecos. Entonces Marruecos ha logrado coincidir dos cosas, sin tener la estructura de clubes, que sus jugadores se terminen de formar en Europa, y después tienes el apoyo que ha dado el Reino de Marruecos para que la selección de fútbol de Marruecos, en cualquiera de su categoría, cualquiera de las selecciones de fútbol de Marruecos, son prácticamente la mina de oro o el diamante más preciado para el reino. Y eso ha dado un aporte importante también. Sí, no, esto se trata de asunto nacional, Marisa. Correcto. Que Marruecos le pueda hacer algo a Argentina y ganar el primer título en la historia. Imagínate lo históricamente importante que es para ellos hacer un buen partido. El árbitro va a ser Mauricio Mariani, italiano de 43 años, que actualmente se desenvuelve en la primera división del fútbol de su país, en la Serie A. Sí, va a ser un partidazo, me parece. Es hablar del fútbol ya de Marruecos. Hay que hablar, ya lo mencionaba un poco Richard, de la estructura que viene formándose desde hace 30 años, con esta inversión justo en la estructura del fútbol, con una especie de centro de alto rendimiento donde van los futbolistas de las categorías inferiores a entrenarse, a practicar, a seguir mejorando. Y eso se ve reflejado no solamente en la categoría mayor, donde quedaron ya cuartos en el Mundial, sino también en la categoría sub-20, donde ahí alcanzaron subcampeonato africano en mayo pasado, en el campeón continental también en la sub-23, donde fueron, ya lo mencionábamos, bronce en los Juegos Olímpicos. En las categorías femeniles también han ganado
dentro de estas estructuras, y habla de un trabajo que se está haciendo muy firme y sí, apoyado por supuesto por el Rey. Pero además de eso, de extraer a jugadores de otras ligas, por ejemplo, esta selección tiene 5 nativos de Francia, tiene 3 de Bélgica, 1 de Italia y 1 de Países Bajos, que son de allá, juegan allá, pero se los traen. ¿Por qué? Por el patriotismo, por este nacionalismo que el mismo Rey le imprime a los jugadores que van gustosos, aún teniendo edad para jugar con cualquiera de estas selecciones, les llama ir con su selección. Y eso se habla de un trabajo que viene desde atrás. Totalmente posible que esta selección pueda, no sé si dar la sorpresa, pero sí ganarle a un experimentado como lo es Argentina, con el oficio que tiene, también con la velocidad. Ya le ganaron a 3 de los campeones, a España, ya le ganaron a Brasil y le ganaron a Francia. Creo que tiene todas las posibilidades de hacerlo ahora, este fútbol marroquí que ha sorprendido a lo largo de estos años, aunque después de 30, me parece que ya estaría alcanzando el objetivo, que es poner al fútbol dentro de los primeros, pues del palmarés. Son en el ranking mundial las selecciones en lugar número 11. Esto nos habla justo del trabajo que han ido avanzando. Entonces hay espacio para que Marruecos haga lo suyo, así como Argentina, que buscará su 7ª estrella a nivel juvenil. Por cierto, las entradas están agotadas, boletos oficiales ya no quedan más disponibles para esa final del próximo domingo, en el contexto que de cara al Mundial 2026, más de 1 millón de entradas vendidas, y Argentina está en el top 10 de los países compradores de estas primeras entradas en la fase previa al próximo Mundial de las selecciones absolutas. Euforia total.